Ahí vemos en la transmisión oficial a Dorni, Karina. Vemos movimiento. Ahí me parece que ahí viene el presidente, ¿eh? Ahí está entrando Javier Milei. Y empieza a sonar. Bueno, en este momento entra Javier Milei. Andy Javier Ferreira Milei en Córdoba, te ingresa. escuchamos. Dale. Buenas noches. Sí, escalinatas del parque. En este momento ingresando Javier Milei. Cuando cae la tarde y comienza la noche en Córdoba capital. Así ingresa el presidente de la Nación con su clásica campera negra y con la militancia joven. Los jóvenes libertarios vestidos de violeta, descendiendo el presidente por las escalinatas del tradicional Parque Sarmiento de Córdoba capital, mientras abajo en el escenario principal lo esperan Karina Milei y otros integrantes del gabinete. Ahí lo estamos viendo. ¿Está previsto que sea el único orador? ¡Presidente! Ahí está, a ver. Milei. Ahí está Andy buscando la palabra del presidente. Rodeado en este momento por los militantes jóvenes que integran la Juventud de la Libertad Avanza, todos con sus... Bueno, vemos ahí a Karina Milei, a Adorni, estaba Patricia Bullrich, estaba Martín Menem, vemos también al presidente ahí de espaldas, entrando con un relato, y ahí empieza la canción, ¿no? Este himno que adoptó el presidente, Panic Show, para los cierres de campaña. Ahí la vemos a la ministra también. ¿Nos escuchás, Andy? Sí, perfectamente, ahora sí. Bueno, ahí está entrando. Bueno, de esta forma ingresa el presidente Javier Milei. Como les decíamos, por estas escalinatas tan tradicionales en Nueva Córdoba. Y ustedes vean cómo la gente, los jóvenes, fundamentalmente rodeados por los colores violetas y también banderas de nuestro país, lo vitorean, cantan por octubre, que en octubre tenemos que ganar, como una hinchada de fútbol, alentando a su equipo, en este caso, por supuesto, a la marca Libertad Avanza, que en Córdoba tendrá, por cierto, una dura parada enfrentando al oficialismo provincial, encabezado por el 3 veces gobernador Juan Schiaretti. Pero aquí Milei viene a levantarle la mano como si fuera un boxeador que acaba de ganar una pelea en el ring a Gonzalo Roca, que es el que encabeza la lista de la Libertad Avanza en esta provincia. Y por supuesto es el lanzamiento nacional libertaria, pensando en octubre, con la presencia de Milei aquí en Córdoba, un lugar que, por cierto, fue la ruta cero, kilómetro cero del PRO en Marco Juárez y posteriormente durante la gestión de Macri y durante algunos años, diríamos 10 años, fue toda amarilla y de repente en 2023 cambió a violeta con el 74% de los votos cuando le dio el triunfo al actual presidente de la Nación. Busca rememorar aquello y, ¿por qué no?, dar pelea otra vez en octubre. Los sondeos no son favorables, por cierto, en esta coyuntura económica y política, con graves acusaciones hacia el gobierno nacional. Sin embargo, Milei aquí tiene peso específico en Córdoba capital y por eso necesita revalidarlo, potenciar, visibilizar a su candidato Gonzalo Roca y dar pelea al oficialismo provincial. Andy, yo voy contando lo que vemos nosotros desde acá, ¿no? Las imágenes que llegan acá, se ve a un presidente mucho más eufórico del estado de ánimo que tuvo hoy en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en modo campaña, podríamos decir, muy custodiado, avanzando entre la multitud, solo, creo que está rodeado de custodios y militantes, pero los dirigentes recién están esperándolo en el palco. En general le lleva mucho tiempo al presidente llegar al escenario en este tipo de ingresos, así que si te parece, contanos también qué es lo que estás viendo alrededor. Nosotros aportamos lo que vemos desde acá. Bueno, te cuento, por cierto, que se esperaba mucha más gente. Nosotros teníamos ese plano que era cerrado y que, bueno, mostraba ese
esos metros cuadrados, pero si lo abrimos un poco más, van a ver que estas escalinatas no se completaron del todo. Hasta allí llega. Son escalinatas bastante altas, son más de 200 seguro. Escalinatas que aquí corresponden con el ingreso a uno de los ingresos del Parque Sarmiento. Un lugar que llenó Milei en el 2022, en marzo de aquel año, y que hoy, bueno, no reviste las mismas características. Por supuesto, las imágenes son contundentes alrededor del escenario, pero en un marco más general. A ver, Andy, déjame... Si se amplía, bueno, el aspecto no suena como el de aquel marzo, ¿no? Mariel, ¿qué podemos agregar de lo que se sabe hasta ahora? ¿Por dónde puede ir el discurso del presidente? Fran, buenas noches. Bueno, es importante lo que decía nuestro compañero allí en Córdoba porque en la segunda vuelta de las elecciones anteriores en Córdoba, Milei obtuvo el 74% de los votos. Por eso empieza esta campaña en esa provincia. El domingo el presidente ya deja el país, después les vamos a contar hasta el jueves, con lo cual es muy importante lo que esta noche diga. Ratificar el rumbo, entender, como les dijo a sus aliados en la Casa Rosada y en Olivos esta semana, vienen por nosotros, y el lema de campaña que es la libertad avanza o Argentina retrocede. Va a ser muy importante lo Mariel, que pasa en Córdoba. Ayúdame a describir el escenario, porque los gestos en política lo son todo. Bueno, ahí estamos viendo a Martín Menem, desde ya, bueno, a Karina. Veíamos una Karina muy eufórica. Sí, es cierto. Saltando, abrazando a Patricia Bullrich, sonriendo. Bueno, se ve que también por ahí lo que no se conoció, que no quiere decir que aparezca. Ahí está subiendo Milei, claro, se abraza con Martín Menem, Patricia Bullrich, con Adorni, el abrazo con su hermana Karina. A Karina también se la ve eufórica, ¿no? Y se lo ve bastante más eufórico que lo que fue hoy a la tarde, bueno, ¿no? Y en los últimos discursos. Y Martín Menem también. Digo, en los últimos actos, en las últimas apariciones, había, digamos, el espacio estuvo atravesado por la situación de las posibles coimas. Entonces, me parece que también el que se levantara el secreto de sumario y en principio o a priori, digamos, no aparezca nada de lo que se había dicho, creo que también relajaron un poco, ¿no? Y hay otro detalle, ¿no? No lo veo a Santiago Caputo, lo veo a Iñaki Gutiérrez. Es que Santiago no suele ir a los actos. No suele ir. Y si va, no se lo ve, solamente si él quiere que se lo vea. Iñaki sí le hace las redes, sigue haciendo las redes. Seguramente vamos a ver a Santiago Oría en algún momento, que lo filma. Está también, bueno, no, tampoco se lo ve a Lule Menem, ¿no? Por lo menos no se lo ve desde acá. Sabemos que fue una semana con muchas definiciones dentro del equipo. Por Noroni, digamos que es el referente en Córdoba, a ver, candidato. Lo escuchamos, a ver, escuchemos. ¡Hola, Córdoba! Aquí el león. Rugió la bestia en medio de la docta. Corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, volvió el Milei de la campaña, ¿no? Muy campaña. distinto del discurso de los últimos días, ¿no? Viene en campaña. Cantando, por lo pronto. La diferencia que vos hacías hoy estaba en el marco de la Bolsa de Comercio, le hablaba a otro público. Acá le habla al votante, al que él necesita que lo apoye para poder seguir haciendo las reformas. Así que me parece que por ese lado va a ir el discurso. A ver, vamos a escuchar. Ahí estamos viendo. Cantaba recién, está saludando el presidente. Karina dice que se bajen, a ver, que está haciendo un gesto, la secretaria de la presidencia. Mirá, fíjate los movimientos, ¿no? Bueno. Como Hola, también Córdoba. ordena. Ahí está, a ver, lo escuchamos a Milei. Perdimos el audio, ¿no? O... Sí, bueno, ahí está esperando. Ahí se escucha. Ahí va a arrancar. Bueno, quiero que sepan que para mí
Siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Córdoba es una provincia que me ha llenado siempre de muchas alegrías. Mis primeras alegrías en Córdoba fue en el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas. Donde no solo conocí muchos amigos, sino que además dejé algunos artículos escritos que, digamos, tan buenos recuerdos me trae, digamos, y de hecho hoy en la misma conferencia citaba uno de los papers que escribió uno de los alumnos de mi amigo Enrique Neder sobre los rezagos de la política monetaria. Ese trabajo dice que la política monetaria tiene un rezago de 26 meses. Y dado que nosotros hemos dejado fija la cantidad de dinero a mitad del año pasado, sabemos que para el año que viene, a mitad de año, la inflación solo habrá sido un mal recuerdo. No solo eso, Córdoba también me ha dado una enorme alegría en lo afectivo. Porque Conan es cordobés. Y arrancó con el tema del momento el presidente, la inflación. Lleva la bandera que trajo el león. Saquen al pingüino del cajón. Para Bueno, ahí está, vuelve a cantar, habla de Conan, pero más allá quiero puntualizar, empieza con el tema del rezago de la política monetaria, es decir, está diciendo, ojo porque no son inmediatos los efectos. Busca, ¿cómo estás, Pancho? Lo que busca también volver a generar expectativas de que lo que viene es mejor. Eso es lo que se perdió tal vez en las últimas semanas, bueno, intenta retomar eso. Pero como si todo eso fuera poco, me dieron la alegría electoral en el 2023 que me llevó a la presidencia de la Nación. Ahí haciendo hincapié en esto que les decía, ¿no? 74% en segunda vuelta. Una enormidad lo que sacó en Córdoba. Claro, esa es la razón por la que empieza por eso este punto, ¿no? Que así como terminó en Córdoba la campaña presidencial para el balotaje, ahí está, en el 2023, hoy arranca aquí de nuevo en Córdoba. El camino para octubre, 26 de octubre del 25. Bueno, claramente intenta trazar un paralelismo entre el inicio de aquella campaña, del balotaje. Ahí lo seguimos escuchando, a ver, dale. Y el 2026 y el 2025, el 26 de octubre. Y también toma, ¿no?, lo que fue una de sus banderas. La inflación, dice, para mitad del año próximo va a ser un mal recuerdo. Claro, mantiene, más allá de todo lo que venimos viendo en estos días. Que cuando en el 2023 cantábamos La casta tiene miedo y decía, ¿de qué tienen miedo? De que les ganemos, que fue lo que pasó. Y ahora también tienen miedo,
porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Partido del Estado es una expresión de Santiago Caputo, que incorporó total. a los discursos, Milei, que lo viene repitiendo hace ya tiempo. se ve la mano Por nuevamente, eso, ¿no? desde el mes de febrero a marzo, no paran desde el Congreso de la Nación de tratar de torpedear los logros de este gobierno, que son enormes, muy a pesar de ellos. Y también marca mes de febrero, que es cuando la economía dejó de crecer, justamente. Febrero, marzo, ahí es cuando se empezó a estancar la Y economía. como si eso fuera poco, recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. Bueno, alusión a Directa. Españolo, ¿no? Directa, sí. Directa. Y también te diría, o podríamos tomarlo como a quien dio a conocer la noticia, ¿no? Digo, en función de cómo él se maneja. Está recorriendo todos los temas que confluyeron en los últimos días para esta tormenta ¿O cambiaria. acaso somos tan tontos para dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos? Los argentinos sabemos que el Partido del Estado responde con mentiras. Los quieren asustar, pero no van a poder pararnos. La ola de la libertad es imparable. Bueno, otra alusión a Españolo, a la gestión en este caso, ¿no? Yo iría más, Fran, perdón, digo, Sí. me da la sensación que todavía no va directo hacia Españolo. Me parece que va más hacia un colega que dio Por a conocer eso- la puede ser. información. Porque habla de chimentero y Por ¿no? eso- sin nombrarlo. Allá en noviembre del 23 ganamos el balotaje y todo lo que decíamos que íbamos a hacer, la casta política y el Partido del Estado decían que era imposible. Y si hay algo que hemos demostrado, que somos capaces de hacer lo imposible. Así, después de 123 años de déficit fiscal, nosotros pusimos las cuentas públicas en orden en el primer mes de gobierno. Si alguien pensaba que el presidente iba a cambiar de eje, de discurso, está hablando de lo mismo que lo dejó por en eso la Casa Rosada. Que hoy Argentina es uno de los 5 países en el mundo que tiene equilibrio fiscal, pese a la historia y al Congreso que vive torpedeando nuestra política fiscal. ¿Es así, Sofi? Sí, bueno, sí, primero habló de la inflación, el primer gran logro, y el segundo es terminar con el déficit fiscal, claramente. Las Pero dos banderas. también no alcanzaba con poner en cuenta las cuentas en orden en el Tesoro. El déficit que teníamos en el Banco Central era el doble que el que teníamos en el Tesoro. Y así, luego de 6 meses, pudimos poner en caja las cuentas del Banco Central, dejar de emitir dinero para que a mitad del año que viene se haya terminado la inflación. Muy interesante porque no deja de ser una campaña atípica, ¿no? Porque cualquier político tradicional hoy estaría hablando del consumo, del tratar de repartir un poco, de distribuir un poco, ¿no? Lo que se genera. Sofi. Pero no habla del consumo porque justamente lo que nos está ¡Inflación reactivando. nunca más! Habla de las dos cosas que valora el mercado, que es terminar con el déficit fiscal y haber bajado la inflación, que pese a esta suba del Pero tipo de cambio no se haya trasladado No a precios. solo eso, recibimos la inflación viajando entre el 25 y el 54% mensual allá por diciembre si mirábamos la inflación al consumidor o la inflación mayorista. Hoy la inflación viaja a niveles entre el 1,5 y el 2%. Hemos pasado de niveles de inflación anual del 300 a niveles del 30. Hemos bajado 10 veces la inflación
Y eso que decían que era imposible. Bueno, Vuelve el nunca más también, ¿no? Que Sí. fue una frase cuestionada dentro del equipo también de campaña, ¿eh? Porque recordemos que eso lo hace Santiago Caputo. Seguimos, a ver. Inflación nunca más, dijo el presidente. No, y además, Sí. aprovecho ahora, digo, de acuerdo a lo que le había pasado a Macri, ¿se acuerdan? El segundo semestre, todo, digo, en política era no se ponen fechas. Y acá es la segunda vez que él No dice, solo eso, Sí. mitad del año próximo, sino que además no hay más inflación. decían que si hacíamos el ajuste fiscal que habíamos prometido, íbamos a una economía en una gran depresión. Y allá por el mes de abril del 24, la economía comenzó a recuperarse. Los salarios comenzaron a recuperarse. Las jubilaciones comenzaron a recuperarse. Y a fin del año 2024, el PBI estaba 6% arriba en el mes de diciembre respecto a diciembre del 23. No solo habíamos hecho el ajuste, no solo habíamos bajado la inflación, sino que además habíamos hecho crecer el PBI. bueno, acá es más rebote que crecimiento, pero bueno, Pero me interesa cómo sigue esta, ¿no? ¿a dónde? Porque él hoy admitió que había habido un parate. A ver. Pero al mismo tiempo decían que íbamos a hacer explotar la pobreza, que íbamos a hambriar a la gente. Sin embargo, Friedman les diría primero los datos. Y es así que cuando se sinceró la economía del desastre que nos dejó el gobierno anterior, la pobreza estaba en el 57%. Hoy la pobreza está en 30%. Salieron de la pobreza 12 millones de argentinos. Le cueste a quien le cueste creerlo. Es muy interesante ver cómo insisten conceptos que fueron discutidos dentro de la Es mesa. verdad. Algunos decían, dejemos de hablar de pobreza, de macro, de déficit fiscal, y sin embargo los retoma, ¿no? También dicen que la gente no llega a fin de mes. Bueno, hoy hay 6 millones de argentinos que comen cuando antes no comían. Es decir, le devolvimos la comida a 6 millones de argentinos. Este dato es del INDEC, ¿no, en Sofi? los próximos días va a salir el dato de pobreza del primer semestre del año y va a ser un buen dato para el gobierno que va a buscar capitalizar claramente. Evidentemente Pero- va a ser un eje de campaña. Yo tengo claro que todavía la situación es complicada, que es dura. Todavía tenemos 30% de pobres. Hay mucho por hacer. Son casi 100 años de estar destruyendo un país. Entiendo el esfuerzo, pero no nos podemos quedar a mitad de camino. No nos podemos permitir fracasar de vuelta. Hay que ponerse de pie y seguir peleando. ¡Vamos, carajo! Esto es lo que agregó esta crisis. Es muy importante esto que acaba de decir, Mariela. A ver, corregime. Sí, total, porque remite a lo mismo que refirió No nos la podemos noche del domingo resignar. cuando Claro. pierde la Nosotros provincia, ¿no? somos la fuerza de la esperanza. Nosotros vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Les pido que no flaqueen, sigan peleando. No aflojar, a no aflojar, a no aflojar. El tema de la Ay. empatía. Claro, el Claro, tiempo claro. ¿qué es lo que le agregaron después de la derrota en la provincia de Buenos Aires? Le dijeron, hay que hablar empáticamente y mirar al futuro. Dejemos de poner miedo con el pasado, ¿no? Y Claro esto, que se puede, vamos, carajo. Que el esfuerzo vale la pena, que es algo que la sociedad toleró en el primer año de Además, gestión. Decían que era imposible poner orden en la Argentina de los piquetes. Cuando llegamos había 9.000 piquetes por año. Y gracias a la enorme gestión de la doctora Bullrich, hoy no hay piquetes en la Argentina. otro punto que retoma, porque la sociedad lo toma ya como derecho adquirido, Y el abrazo, mira. y el abrazo con la ministra, ¿no? Hay que ver si hay alguna referencia puntual para Córdoba. Digo, bueno, más allá que es el lanzamiento de la campaña nacional, la Córdoba productiva, la Córdoba del Claro. campo, la Claro. Córdoba no industrial. Porque Recordemos los piquetes que- es más la ciudad de Buenos Aires en realidad. Pero Claro. no solo que pusimos orden en las calles, duplicamos la asignación universal por hijo y además sacamos del medio a los gerentes de la pobreza.
por lo cual se cuadruplicó la cantidad de fondos a los más vulnerables. Ahí la vemos a la ministra de Seguridad incorporada plenamente a la campaña, ¿no? Esto es otra novedad. Bueno, y además, también, claro, candidata. Desde la enorme tarea del ministro Sturzenegger, que es ejemplo mundial, llevamos a cabo en 20 meses 9.000 desregulaciones. Somos el gobierno más reformista de la historia. Otra bandera, Sofi, que el presidente no quiere soltar, ¿no? Decían, ¿la motosierra se va o no se va? Bueno, aparentemente quiere seguir. Y todo esto pudimos hacerlo con el 15% de la Cámara de Diputados, con el 10% de la Cámara de Senadores y nuestros distintos aliados que nos ayudaron a pasar las distintas reformas que nos han convertido en la vanguardia mundial de la desregulación en el mundo. Acá también lo que el mercado está esperando es otras desregulaciones más de fondo, la reforma previsional, reforma laboral, pero bueno, va marcando que logró bastante con minoría ya. Sin embargo, a ver. A partir de febrero y marzo, el Partido del Estado se asustó, vio cómo progresaban los argentinos y se dieron cuenta que no había lugar para los parásitos, no había lugar para los vagos, no había lugar para los corruptos y ladrones liderados por la chorra de la tobillera. Bueno, ahí tenés... Acá habría abandonado lo que le habían sugerido, ¿no? Que parara con el insulto. Mario, hacia el kirchnerismo el insulto aparece de nuevo. Es un libreto propio, ¿no? Evidentemente. Vos sabés que cuando hablas con los jefes de campaña te dicen, hacemos sobre el material que hay, que es la personalidad de él, su impronta personal. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Bueno, ahí tenés también el caso Españolo, que evidentemente pegó. Sí. ¿No? Sí. Pero la polarización es esto. También. Se va a intensificar. Quizás cuando hacen 3, debe ser porque son las 3 causas que le falta. Los sauces Otesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción. El choreo más grande de la historia de la humanidad. Hace referencia al 3% que decía en el audio original de Españolo, ¿no? Claro. Bueno, decía, acá claramente aparece más relajado, aparecen todos más relajados. Por lo tanto, no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos para generar mentiras que solo quieren manchar nuestro honor. No dejemos que detengan a las ideas de la libertad con mentiras. Otra palabra muy usada adentro de la Casa Rosada, psicopatear. Ellos lo que dicen es, Macri fracasó porque lo psicopatearon. Obviamente que todos los desastres que ha hecho el partido desde el Estado, desde el Congreso, pretendiendo invadir al Poder Ejecutivo, tratando de violentar cada una de las políticas que llevamos a cabo. Y se sucede que ellos ahora además son republicanos. Parece un chiste de mal gusto. Aquellos que se pasaron por el traste toda la República, ahora lo único que quieren es reventar al gobierno desde el Congreso Nacional. Ahí tenés también polarización, Sofi, ¿no? Evidentemente. Y hablará de los DNU, que limita un poco la libertad de los DNU. Porque la única propuesta que tienen es romper el modelo liberal, porque saben que si el modelo liberal funciona, ellos van a estar desempleados porque no sirven para nada. Sigue con la polarización, elige un adversario, evidentemente. Hay 1,5 millones de personas en la provincia de Buenos Aires que habían votado a Cambiemos y a La Libertad Avanza, que no votaron. El objetivo es recuperarlas y este discurso va en ese sentido, evidentemente. Sí, Mariel. Sí, pensaba eso, digo, me da la sensación que todavía falta que le hable a una parte del electorado, que sobre todo en Córdoba, digo, por la historia que tiene además, por el cambio, no sé si iría por ahí tan polarizado como él está proponiendo. Parece gracioso
cuando ellos dicen, Milei no escucha. ¿Qué quieren que escuche? Que empiece a seguir el modelo que propugnan ellos. El modelo que hizo de Argentina, que era un país desarrollado, nos convirtió en un país subdesarrollado. Acá está el mercado mirando con atención, ¿eh? ¿Acaso? Ficha limpia, ficha limpia, ficha limpia, ficha limpia, ficha limpia, claro. Pero el mercado quiere que el presidente dialogue, por eso este punto es particularmente sensible. ¿Qué es lo que proponen? Proponen déficit fiscal. ¿Para qué? Para financiarlo con deuda y arruinarle la vida a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué lo quieren? Financiar con emisión monetaria y romper la vida de los más vulnerables vía impuesto inflacionario. ¿O nos quieren romper la cabeza con impuestos? Escuchaba el otro día a un ex gobernador muy cercano acá. Hoy lo criticó a Schiaretti y que Schiaretti le proponía contestó. En campaña, lo peor de todo, que fue candidato presidencial. Proponía aumentar el gasto público en 7 puntos del PBI. Y lo interesante, ¿cuál es la solución? Deuda y romper las generaciones futuras. Emisión monetaria y arruinar a la gente con inflación. ¿Acaso qué quiere? 7 puntos, financiarlo con el IVA. Para eso tendrían que llevar el IVA al 42%. Es decir, nos quieren cagar de hambre. Ahí le disputa el terreno local a Schiaretti. Nos quieren esclavos para que tengamos que vivir de sus dádivas. Seguro que le va a aparecer algún progre que les va a decir, no, hay que ponerle impuesto a los ricos. Si hacen eso, los ricos se van. Van a decir, hay que ponerle impuestos a las empresas. Claro. Si le ponen impuestos a las empresas, van a quebrar las empresas y nadie va a tener trabajo. Hay que entender que la Argentina sale con los empresarios y con los trabajadores, todos juntos haciendo una Argentina más grande. Está anticipando la discusión del presupuesto también. Total. Atención ahí. Le responde Fran a esto, ¿eh? Cuando él habla del IVA, tendría que llevar el IVA, Schiaretti en sus redes le responde que de ninguna manera es así, extensísimo, después lo vamos a ver. Por eso, tampoco queremos las regulaciones que son kioscos de los políticos. No queremos que nos rompan la cabeza impuestos. No queremos inflación. Y sobre todas las cosas, no queremos el modelo donde tenemos que despedir a nuestros hijos en Ezeiza. Sofi, ¿qué estás viendo acá? Acá veo, de vuelta, no subir la presión impositiva. Por eso digo que está anticipando la discusión del presupuesto. Cual, Impuestos o ajustes sería, pero Pancho, ¿no? habla en una provincia donde tiene superávit. Córdoba. Nunca más permitan que la salida de Argentina sea de Ezeiza. La salida de Argentina es la libertad. La Argentina próspera es liberal. Sí, al agro, al campo todavía no la abrió. Bueno, pero bueno, tiene también un polo industrial importante. Por eso estamos a mitad de camino. Por eso les pido que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena. Nunca 123 años vieron lo que está pasando hoy. Por eso les pido, no aflojen. Vamos, carajo, no dejen. La libertad avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! Y ese es el nuevo eslogan. Sí. Ese es el nuevo eslogan. ¡Viva la libertad, carajo! Vamos a ganarles el 26 de octubre. Pintemos Argentina de violeta. Muchas gracias. Y ahí termina pidiendo el voto, que es lo mismo que hizo hoy en la Bolsa de Comercio el presidente. Un acto corto, un discurso corto.
con todos los componentes que veníamos viendo y otros agregados, y tengo mucho interés en darle la bienvenida y escuchar a Jaime Durán Barba. Jaime, gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar acá, Pancho. ¿Qué es lo que vio, lo que escuchó, lo que analiza? Desgraciadamente es lo mismo que ha venido haciendo la última época, que no le da resultado con los electores. Es un discurso pensado en los otros políticos a los que insulta, a los que denigra, pero la gente común está impactada por otras cosas. O sea, usted coincide en que insiste en hablarle, en polarizar y hablarle a la parte del electorado que se le fue evidentemente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En Argentina hay un porcentaje muy importante que está entre el 60% de electores que rechazan todo, la izquierda, la derecha, el peronismo, el antiperonismo, todo. También a los intelectuales, también a los medios de comunicación. Es un fenómeno que se da en todo el mundo. Yo estoy ahora mucho en Bolivia y en Bolivia llega al 70% eso. En Ecuador llega al 70%, en México al 65%. Que la gente se cansó de todo. No es muy racional la posición, pero eso es así. Esa gente votó por Milei. Ahí vemos bajar al presidente. Pablo Tuzón también está con nosotros. Me interesa también la mirada de otro analista. Pablo, ¿qué viste hasta ahora? Bueno, no le habló al país, no le habló a Córdoba, le habló al país, claro. Quiero decir. Me parece que la nacionalización de la campaña que va a encarar y que implica que no hay distritos, no hay candidatos, no hay nada, es solo él. Por otro lado es un poco peligroso porque es como un motoquero que va a 200 kilómetros por hora en una ruta, ¿no? Quiero decir, el chasis es él, le está poniendo el cuerpo a los candidatos inexistentes que sembró la Libertad Avanza en las provincias, ¿no? Entonces, es el primer discurso, lo hace en Córdoba, es nacional, y por otro lado es verdad que se juega una parada importante en Córdoba porque por el peso que tiene la sociología no peronista en el país, si le va mal en Córdoba, digamos que queda después, ¿no? Entonces digo, es relevante. Arrancó hablando de inflación, habló de déficit fiscal. Aldo Abraham, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué viste? Buenas noches. Yo creo que el presidente le está hablando a todos los argentinos, fundamentalmente remarcando las realidades que muestran los datos, ¿no? Porque vos continuamente estás escuchando gente decir que aumentó la pobreza, cosa que ningún dato, siquiera los privados, los privados más pesimistas muestran. También que no subieron los ingresos de las personas. De vuelta, mirá cualquier estimación o dato que relevado por el INDEC o por el sector privado subieron. Alguien me dirá, bueno, pero seguimos sin llegar a fin de mes. Bueno, pero después de la fuerte caída que tuvo el poder adquisitivo. Primero, desde 2017 y hasta principios del 2023. Y después el desplome que tuvo por la recesión que se inició y la aceleración inflacionaria que tuvo el poder adquisitivo de los argentinos hasta más o menos mediados del año pasado. La verdad es que habrás estado en ese momento cubriendo ya 18 días y ahora de a poquito fuiste subiendo y estará así, por ahí en 26 días, 27 días. Pero no queda más remedio que seguir mejorando la Argentina, el nivel de actividad, bajando la inflación para que ese proceso se continúe hasta que algún día cubriremos todo el mes. Yo la pregunta que me hago, no hay. Dijo, va a ser la inflación, el año próximo, a mediados del año próximo la inflación va a ser pulverizada, va a desaparecer, algo así. Sí, 2 veces. No, dijo, dos veces. Claro, a mediados del año próximo 2026 la inflación será un recuerdo. Bueno, mi pregunta es, Jaime, ¿conviene prometer en política? Porque yo me acuerdo de los brotes verdes de Macri, el segundo semestre. Claro. Mira, lo que hizo Milei en la campaña electoral presidencial fue correcto, desde el punto de vista técnico te hablo, no desde el punto de vista teórico. Transmitió sentimientos. Era una persona que se conmovía, lloraba, cantaba, decía que había dejado de comer por darle de comer a Conan. Y todo eso es muy bueno. También Trump fue a freír papas en el McDonald's y habló de los gatos y los perros que se comen los haitianos en Springfield. Esas son las formas de la política moderna que Milei empleó en la campaña presidencial, tal vez sin darse cuenta, pero que sus técnicos lo hacían muy bien.
Eso lo escribí en todos mis artículos siempre. Claro. Ahora, hay una equivocación enorme en Milei y creo yo que en general en la sociedad argentina, que es creer que la política depende de la economía. Sí, a ver, Sofi. No tiene mucho que ver. O sea, yo he trabajado con una cantidad de candidatos, con una economía hecha pedazos o con una economía exitosa. Vos decís que no influye. No son variables que tienen una asociación de causalidad. En sociología llamamos de eso correlación de variables. Normalmente cuando un gobierno fracasa es más difícil que gane su candidato oficialista. Pero no te olvides que Massa hizo una gran campaña, es un buen candidato. Por 2 puntos no fue presidente de la República en la primera vuelta. Y es cierto que generó y la economía estaba muy mal. Hay dos cosas para destacar. En primer lugar, el año pasado igual el presidente decía que para fin de ese año la inflación se iba a desaparecer y ahora es como que movió el arco un poco. Y la segunda para destacar es que no nombró al ministro de Economía, Luis Caputo, porque nombra a Federico Sturzenegger, que es el ministro de regulación. Ese es un dato. Es quien, además es el principal candidato a si algún día Toto Caputo se va del Ministerio de Economía, todo el mundo dice que el candidato natural para sucederlo es Federico Sturzenegger. Y lo menciona él con desregulación y no menciona al ministro de Economía. Que además era el mejor ministro de Economía de todos los tiempos y además en un día difícil. ¿Vos viste eso, Aldo? ¿Lo mismo? No, la verdad que por ahí se olvidó, pero un dato que yo recalcaría es que a principios del 2024 los tipos más optimistas que había en el mercado respecto a lo que iba a ser la inflación en el 2024 decían que éramos nosotros, básicamente, era mi fundación, decíamos que iba a ser de 170% la inflación en 2024. Todos los demás estaban por arriba del 200%, incluso algunos en el 300%. Y la verdad es que la inflación terminó en 117%, o sea que hasta nosotros le erramos, ¿sí? Yo no veo una inflación desapareciendo el año que viene, esa es la realidad, creo que nadie la ve, pero ya le erramos una vez. Es una promesa de campaña, decís vos. Y sí, la verdad es que ya le erramos una vez, tampoco vamos a apostarle todo en contra. Sí creo que a partir de principios del año que viene vamos a volver a ver bajar la inflación, sobre todo si vemos un gobierno que recibe el respaldo de la gente por las listas que se votan, ¿no? Que apoyen este cambio de rumbo en las próximas elecciones con una fuerza dentro del Congreso que pueda apoyar este cambio. De vuelta, hay listas que apoyan este cambio que no son necesariamente las oficialistas. Me interesa la opinión de Lucas Apolonio. Gracias, Lucas, por venir, porque vos has seguido muy de cerca al presidente el discurso. ¿El discurso cambió? ¿Vos notás algo en eso? Hay algunas cosas que se notan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando el presidente vuelve a hacer alusión a esto de la Argentina liberal. Le está hablando a ese 30% que estábamos viendo un pragmatismo que tuvimos que atravesar y realmente, bueno, empezamos a ver esa chispa de nuevo. También veo que unió un poco la militancia, venía un poco la cuestión ahí un poco ríspida con lo que sucedía. La interna sigue sin resolverse, ¿no? Sí, no sé si sigue sin resolverse, pero creo que hoy dio un buen mensaje para que entender qué es lo que está enfrente, qué es lo que él considera que no va a lograr que Argentina llegue a un buen puerto. Así que creo que el antagonismo que planteó está bien, bajó la escalinata con las personas que lo rodeaban, que eran en su gran mayoría jóvenes, las personas de confianza. Luego en el escenario se mostró con la hermana, con Karina, con el candidato por Córdoba, Gonzalo Roca, con Gabriel Bornoroni. Karina, vos sabés que yo la seguí especialmente, porque me intriga mucho el personaje de Karina, porque no tiene mucho contacto con los medios, y está parada al lado. Incluso le dice, ponete más acá, ¿no? Como le va dando indicaciones, micrófono, dónde está como, es la única de todos los que estaban ahí que está como tensa, ¿no? Sí. Mirando a ver que esté todo bien. Y es que es la que sigue con el armado, ¿no? De todas maneras, a mí me gustaría preguntarle a alguno de nuestros invitados, tengo la sensación de que hay una parte del electorado a la que él sigue sin incluir, ¿no? Digo, en el marco de esta campaña. El que es Calo va a votar a los K, sea quien sea, haga lo que haga. El que es, como él dice, termo de Milei, también. Sin embargo, hay una enorme Los que no votaron, por ejemplo, Pablo. ¿Cómo lo seduce? Porque él le dijo, bueno, sé que la estoy pasando. Claro, vos trabajás en Córdoba. Digo, en Córdoba primero, Schiaretti debe ser el ex gobernador más popular del país, ¿no? En su sociedad. Digo, él decide polarizar ahí. Bueno, ok, está bien, es el candidato que enfrenta, ¿no? Pero
hablaban del agro y la industria, él tuvo muchos problemas, lo corrían por derecha, ¿no? En Córdoba, que el tema, el mundo agropecuario con relación al trazo cambiario. No es que es muy popular lo que sucede ahí, ¿no? Quiero decir, él le habló en Córdoba al país, como si Córdoba fuese igual que el país, y como si las realidades de la provincia de Buenos Aires pueden extenderse a lo largo y a lo ancho del país, porque él quiere nacionalizar. También, Digamos, pero él quiere que eso así no exista. Digo, ¿es digamos. K o anti-K, ¿no? En la Quiere que los que no vayan a votar vayan a votar contra el kirchnerismo. Bien. O sea, acá está todo planteado, Jaime, en ese público que no fue a votar y que se supone que podría volver. No está, él está sin norte. La verdad es que si tú sumas en la provincia de Buenos Aires la votación del peronismo y del mileísmo, llegan apenas a la mitad. Apenas a la mitad, sí, sumados. ¿Y vos qué le Si vos sugerirías, sumas por ejemplo? la abstención más el nulo más el blanco, son la mitad de los bonaerenses. ¿Por qué no votan por él? No porque están escogiendo en esa dicotomía peronismo-antiperonismo que él plantea, sino porque están hartos de los políticos, de todos. ¿Y cómo se le habla a ese sector? Claro. No se le habla, se le comunica con detalles. Por ejemplo, te doy un detalle inverso. sí, Jamás... con plata no vale, repartiendo plata no vale porque no lo va a hacer. Bicicletas tampoco, discúlpeme Jaime, pero yo creo que ahí No, lo que estamos no tiene nada que evitando ver, es el no tiene nada que ver. colectivismo que han realizado. Las políticas modernas son totalmente distintas. A ver. Son integrales, significa lenguaje corporal, significa escenarios. Cuando él hace en Moreno un cierre de campaña, llevando a sus partidarios como ganado a un corral hecho en un potrero. Eso fue un error. Una brutalidad, no un error. Como lo es ir a polemizar con Schiaretti en Córdoba. O sea, ¿para qué diablos va Moreno en donde le detestan? Para que le tiren piedras y para que eso tenga un efecto terrible en los mercados. Yo estaba en Estados Unidos y ¿qué salió de noticia? Milei huye de la cierre de campaña porque le tiran piedras. Lo de Lomas de Zamora, ¿para qué va a Lomas de Zamora si sabe que son los sitios en que más le odian? Para ser macho, ¿no? Y para pelear y para gritar. Hablas de ser macho. Mirá lo que decía hace un ratito, lo habrás escuchado. Esto decía el presidente, mirá. Y ahora también tienen miedo, porque el Partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero. Si supieran que ganan, no harían todo esto. Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. Recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones. Pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta. No, pero es interesante porque Rucauf dijo el viernes pasado lo mismo acá. Él dice, si el peronismo estuviera seguro de ganar, lo dejaría perder. ¿Coincidís, Pablo, en eso o no? Vos que conocés bien el peronismo. El peronismo no está para nada ordenado. El peronismo tiene una interna abierta al día de hoy en la provincia de Buenos Aires. El peronismo más importante del país, que es el bonaerense, está partido, ¿no? Quiero decir, el peronismo no tiene eso supone una especie de conducción omnímoda que ya no existe más hoy, ¿no? Entonces, una especie de comando de control que ya, bueno, tirémonos para atrás, que este tipo se está equivocando y no digamos nada. Pero la realidad es que nadie tiene ese joystick hoy en el peronismo. No hay alguien que mande ahí. No. ¿Vos ves lo mismo? Sí, yo veo un peronismo muy replegado, realmente dañado por las políticas del presidente en materia económica a principio de año, bien lo señalaba Sofía, hasta febrero, luego sí que se vio otra situación, pero más allá de eso, la promesa del presidente de bajar la inflación a cero, creo que levanta por lo menos el núcleo duro esa esperanza de nuevo. Yo quiero remarcar en esto. Creo que parte del fracaso en la provincia de Buenos Aires, yo considero que fue un fracaso, tuvo que ver con la poca comunicación con el núcleo duro en aquel 2023 que tenía el presidente. Entonces creo que por ahí es un poco también el relato de acelerar en la curva una vez más y antagonizar como lo hizo Milei en estos recortes que veíamos. Jaime, el otro día Raúl Timerman decía, perdió encanto Milei. Vos lo venías elogiando el año pasado. ¿Vos ves lo mismo? ¿Cómo lo estás analizando? Absolutamente. ¿Por qué? A ver. Porque una cosa es la economía, otra cosa es la política y otra específica dentro de la política, las campañas electorales. Se ganan con sentimientos, se ganan con imágenes. Las ideas acá no sirven para nada. ¿No hubo imágenes? No hay ninguna. No hubo nada. Pero imágenes desastrosas, un tipo gritando como loco. No. Él ganaba votos cuando era emocionado, cuando se emocionaba con Conan, con los perros, cuando contaba su vida.
Cuando era disruptivo, era un tipo alegre que entraba saltando, cantando. A caballo con el... Yo les hablé con el corazón y me respondieron No, con el el bolsillo. Pugliese. Pugliese. Bueno, Perdón. pero Pablo dice algo muy interesante, porque Pablo dice, no en medio de una corrida. Va a pasar la corrida más loca del mundo. Claro, ¿hay un lenguaje para un momento de corrida cambiaria? Y yo creo que sí. Tratar de mostrarle no solamente al mundo, pero sobre todo a los argentinos que hacia adelante puede haber un futuro mejor, ¿no? Y que la gente confíe en eso, entusiasmar como trata de hacer con ese futuro que va a ser de normalidad después de décadas de la normalidad en la que vivimos, empobreciéndonos, con inflación altísima, yendo de crisis en crisis, quebrando bancos centrales y quebrando al Estado 9 veces. Evidentemente es lo que estamos viendo, ¿no? Un Milei que les está diciendo, mire, acá si alguno de los analistas económicos o analistas políticos pensó que antes de las elecciones no íbamos a tener un nivel altísimo de incertidumbre, está absolutamente equivocado. Porque claramente todas las corporaciones que se estuvieron beneficiando, políticas, gremiales, empresariales, intelectuales y profesionales durante décadas a costa del empobrecimiento de los argentinos, ¿vos crees que van a soltar el hueso? Ya vos Si ves este ahí lo mismo que el gobierno presidente. gana las elecciones en octubre, se les acabó el negocio a todos esos. Vos ves Así ahí- que es obvio que iban a salir con no pensé con semejante agresividad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mirá, pero era esperable que iban a salir con los tapones de punta. Jaime, escucha esto. Habló de los cucas. No sé si es una palabra que te parece recomendable. Mirá. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Quizás cuando hacen 3 debe ser porque son las 3 causas que le falta. Los sauces de Otesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción. El choreo más grande de la historia de la humanidad. Bueno, Jaime, habló de la corrupción. En general, algunos decían que no se meta en este tema. El 98% de los argentinos creen que todos los políticos son corruptos, incluso su hermana e incluso él. Entonces, ¿Ese es un dato que tenés medido, 98? Sí, a ver, creen que son corruptos todos los políticos de América Latina, también los bolivianos, también los peruanos, todos, porque hay una sociedad post-internet que es así, que es, yo no creo que eso sea así además. Yo conozco muchos políticos argentinos que son gente decente, algunos, gente preparada, que lucha por sus ideas, las que tengan. A mí no me importa que sean comunistas o derechistas, pero es gente que trabaja por sus ideas. No todos son corruptos, pero la gente tiene ese prejuicio. Todos son corruptos. Todos los intelectuales son corruptos. Yo creo que es mentira. Todos los medios de comunicación son ensobrados. Yo creo que es mentira. Pero la gente cree. Y entonces cuando vas a un discurso de esos, repitiendo las mismas cosas siempre, no se da cuenta de que le está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara. O sea, ¿cuántas personas creen, yo no estoy afirmando que eso sea así, que Karina Milei es corrupta? Casi el 70%, yo sí sé. Sí, porque tengo encuestas. 70%. Sí. Y entonces, si vos das un gran discurso contra la corrupción, la gente piensa enseguida, ¿y la hermanita? ¿Vos, Pablo, coincidís en que no debería meterse en el tema de corrupción? A ver, Perdón, no digo que no deba meterse. Hay que saber meterse. Vos Una decís vez que a la en el gente no le baile importa. solo le queda duplicar la apuesta y hacer algo parecido a lo que hizo. Pero- Lo que sí es verdad que no tenían por qué llevar a la hermana y no tenían por qué llevar a Menem. No, Porque pero es que a la hermana Patricia la Bullrich va es a seguir popular en llevando. Córdoba y en general, digamos que en las figuras del gubernamentales, pero no así los otros dos, ¿no? O sea, lo subió para ratificar un rumbo de Claro, gobierno frente pero- a la población y también frente a los Pero mercados. como diciendo, a la hermana la va a seguir llevando porque es la jefa de campaña, la armadora. Podría no El subirla ahí. mostrarlo a Martín Menem y sonriente y el hablar del tema de las posibles coimas es, calculo que por lo que se supo cuando se levanta el secreto de sumario, que en principio no hay nada de lo que se pensaba que iba a haber. Que no significa que no Pero vaya a futuro es y vamos a cierto que encontrar algo el juez. o el este fiscal. discurso es revelador en ese sentido, porque había una expectativa de algunas revisiones, corregime Aldo, el mercado dice que queremos que se siente a hablar con los gobernadores.
Hoy, si yo soy un operador del mercado, digo, me parece que eso no va a venir, porque justamente habló del partido del Estado, habló de... ¿no? A ver, una cosa que hay que tener en claro es que tanto en el discurso después de la derrota de la provincia de Buenos Aires, como cuando presentó el presupuesto en el Congreso, habló de consensos, de que va a trabajar con los gobernadores. Esto es un discurso de campaña. De campaña. Sí, acá estamos buscando O sea, vos avalás el reclamo de que se siente hablar con la oposición. Por supuesto. Claramente una de las cosas que creo que se hicieron mal fue encarar esta campaña electoral con la decisión de cortarse solo, por decirlo de alguna forma. Porque automáticamente te pusiste en contra a todos los que te venían apoyando, muchos gobernadores, muchos otros partidos, ¿sí?, que te venían apoyando en el Congreso para que no pasara lo que estuvo pasando en los últimos 3 meses, que no paran de que le entren los penales, ¿no? Bueno, ahora lo que hay que hacer es corregir eso, porque muchos de los legisladores estos van a entrar, estas propuestas de estos otros partidos que están, listas que están apoyando el cambio de rumbo, no al gobierno, pero sí el cambio de rumbo, van a entrar y vamos a tener que dialogar con ellos, porque ellos son los que te van a dar la mitad más uno para aprobar el presupuesto. Y acá en una democracia republicana, lo que sucede es que el gobierno presenta una propuesta de presupuesto. Claro, después se discute. El que la sanciona es el representante de los contribuyentes, que es el Congreso. Y ahí hay que negociar. Para juntar la mitad más uno, tenés que ceder algunos gastos y recortar los que vos propusiste, y habrá que hacerlo, ¿no? Jaime, ¿imaginás esa negociación, esa conversación? ¿Puede ocurrir? Coincido contigo que eso es indispensable. Argentina no puede salir adelante con las ideas de alguien, sea Milei, sea Cristina o sea Grabois. No se trata de que un iluminado por algún dios imponga las cosas. Argentina es un país, para empezar, federal, que le distingue de otros países de América Latina. Para continuar, muy diverso. Yo he vivido en Argentina los 10 años en que estudié en la década del 70, he vivido los últimos 20 años más bien en Argentina. Mi pareja era porteña, conozco mucho Argentina, pero los argentinos tienen poca vocación de borregos, son rebeldes. Y con la sociedad del Internet esto se jorobó, porque los argentinos que de suyo eran rebeldes, en la sociedad del Internet todos son rebeldes. Yo no le puedo tratar a mi nieto como me trataba mi padre a mí. Tu nieto, claro, ¿no? Porque mi nieto me dice, ¿qué te pasa, viejo? Me trata como compañero del colegio. Antes que se nos vaya el tiempo, usted lo conoce como nadie, entiendo, o como pocos, al expresidente Mauricio Macri. ¿Usted cree que Macri tiene que finalmente sentarse con Milei y dejar, o sea, qué le aporta? ¿Es tan necesario en este momento de la campaña? Y lo conoce, algunos dicen que es rencoroso, vengativo y tiempista. Yo lo conozco muchísimo, Mauricio. Le estimo mucho, además. Lo digo claramente, es mi amigo. Pero, ¿cómo reaccionaría usted si, siendo expresidente de la República, va a Olivos y el presidente en funciones ni le sale a dar la mano porque está viendo televisión? ¿Pasó eso? Cuando Mauricio fue a hablar con Karina, pasó eso. Eso es una grosería sin nombre. No porque Mauricio sea calabrés, sino porque en ningún sitio del mundo sucede eso. Hay principios de educación que se respetan. A mí me enojó mucho. Yo, el último tiempo, estoy distanciado políticamente con Mauricio, no estoy trabajando con él. Pero un expresidente debe tener un mínimo de respeto. Si va a la residencia de Olivos, es normal que el presidente que vive ahí, en esa residencia del Estado, salga a decirle, mucho gusto, Mauricio, conversar con mi hermana. Los políticos argentinos se han tragado 1000 sapos, ¿no? Pero hay límites. Saluda. Pero hay límites. Si usted estuviera trabajando políticamente con él, ¿le aconsejaría que vaya o le diría, no, bueno, si le va mal, que se arregle solo, ahora que no me venga a buscar? Es difícil. Yo creo que por bien de la Argentina deberían hablar todos con todos. Sería bueno que Milei hable con todos. Pero mi impresión es que el presidente y algunos de los que le rodean tienen ideas demasiado dogmáticas.
se creen iluminados por Parravicini, por Bueno, Dios. ahora me interesa seguir Entonces, escuchándote es difícil. porque quiero, se quedan desde ya, ahora volvemos, pero quiero saber además si el presidente puede llegar a cambiar con el estilo que tiene. En unos instantes además estamos esperando, tenemos una información exclusiva y una entrevista exclusiva